Hola amigos de Pruébate Colombia. Nos encontramos desarrollando el curso virtual de entrenamiento de la convocatoria 433 del ICBF, que suplirá 2.470 vacantes en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los niveles técnico, asistencial, profesional, profesional especializado y defensores de familia. Vamos a abordar un tema muy importante que requiere la atención de todos los participantes de esta convocatoria, dado de que es una competencia común y un conocimiento básico y esencial para desarrollar las funciones como funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vamos a abordar el tema del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que está regulado en el Decreto 936 de 2013. Ese sistema es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación y de relaciones existentes entre estos para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. Así se define el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Debe diferenciarse de lo que se entiende como servicio público de bienestar familiar, que es el conjunto de acciones del Estado que se desarrollan para cumplir en forma integral y permanente con el reconocimiento, la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de su amenaza o vulneración y el fortalecimiento familiar. Eh, Debe señalarse que los principios rectores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se derivan del artículo 44 de la Constitución Política, de la Ley 12 de 1991, que adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Colombia, por los principios de protección integral, interés superior de los niños, prevalencia de los derechos, corresponsabilidad, exigibilidad de los derechos y perspectiva de género, consagrados en los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Código de la Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, y por los principios rectores de las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia previstos en el artículo 203 de la misma ley. Hay cinco objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que se definieron en el decreto 936: lograr la protección integral de la primera infancia, promover la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas de primera infancia, lograr que la primera infancia sea una prioridad social, política, técnica y financiera en el ámbito nacional y territorial, mejorar el ejercicio de la participación y movilización social en torno a la protección integral de la primera infancia en los diferentes niveles, evaluar y hacer seguimiento del estado de realización de derechos de los niños, niñas y adolescentes. El esquema de operación del sistema de bienestar familiar se señala que opera en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, congregando en instancias de decisión, operación, desarrollo y técnico participación a los agentes públicos, privados, de la sociedad civil, comunitarios, del tercer sector y de la cooperación nacional e internacional que hacen parte del mismo. Además, se establecen planes de acción anual en los distintos ámbitos con el fin de organizar las acciones de los integrantes del sistema en torno al cumplimiento de los objetivos mencionados en el decreto 936 de 2013. La coordinación del sistema la realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, apoyándose en el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el ámbito nacional y en las mesas de infancia, adolescencia y familia de los consejos territoriales de política social en los ámbitos departamentales, distrital y municipal. Eh, el artículo 7 de la ley 1098 de 2006, que establece las acciones relacionadas con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, es un marco de referencia que deben observar las diferentes entidades que tienen su participación en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Hay una lista larga de entidades, empezando desde la Presidencia de la República, incluidos los ministerios, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes, la Policía Nacional, el SENA,
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Autoridad Nacional de Televisión, en fin, una cantidad de entidades del nivel nacional que ustedes pueden observar en la diapositiva que hacen parte en el ámbito nacional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. De igual manera, en los departamentos están los departamentos mismos, las direcciones regionales del ICBF, las defensorías de familia, las entidades del orden nacional y departamental descentralizadas funcionalmente o por servicios con funciones y competencias en dichos departamentos, aquellas entidades, instituciones o agencias públicas o privadas, solidarias o comunitarias que ejercen actividades inherentes a dicho sistema en el ámbito de un departamento. La misma estructura se reproduce a nivel municipal y distrital, donde encontramos los municipios o distritos, los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las defensorías de familia, las comisarías de familia, las inspecciones de policía, en municipios donde no haya defensoría de familia o comisaría de familia, las entidades descentralizadas funcionalmente por servicios con funciones y competencias en esos municipios asociadas a la prestación del servicio público de bienestar eh, familiar. Queríamos señalar las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Estas instancias se reproducen tanto en el nivel nacional, departamental y distrital y municipal. Son la instancia de decisión y orientación, con unas funciones muy precisas señaladas, la instancia de operación, las instancias de desarrollo técnico y las instancias de participación. Aquí las tenemos: instancia de decisión y orientación, instancia de operación, instancia de desarrollo técnico e instancias de participación. El Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar lo compone el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y un representante de la sociedad civil organizada que es definido mediante procedimiento establecido por el Comité Ejecutivo. La Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar es ejercida por la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El decreto 936 de 2013 le asignó unas funciones a dicho comité ejecutivo que pueden revisarse en el decreto 936 de 2013 y que traemos en esta presentación. De igual manera, los integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar deben actuar de manera planificada y coordinada en la gestión y ejecución de las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia. Y en virtud del principio de concurrencia, los integrantes del sistema deben apoyarse mutuamente en la atención de todos los requerimientos del servicio, con el concurso de los destinatarios de las acciones para la infancia y adolescencia. Hay unas responsabilidades generales de los agentes del ámbito nacional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que se reproducen también en departamentos, distritos y municipios. De igual manera, al ICBF, como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Familiar de Bienestar Familiar, le corresponden unas funciones muy precisas definidas también en esta normativa, que como venimos señalando es el decreto 936 de 2013. Eh, por último, al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar le corresponde adoptar y publicar un manual operativo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuyo fin es organizar las condiciones y mecanismos de interacción entre los agentes y las instancias de coordinación y articulación del sistema. Hasta aquí esta presentación y nuestra invitación a que tomen el curso virtual de entrenamiento de esta convocatoria. El curso está precisado por niveles: el nivel de defensores de familia, el nivel de profesionales especializados, profesionales y el nivel técnico y asistencial. Aún está a tiempo. La Comisión Nacional del Servicio Civil aún no publica las listas de admitidos y no admitidos. Están en el proceso de verificación de requisitos mínimos y tampoco se define aún la fecha de aplicación de la prueba. Es decir, hay suficiente tiempo para realizar un buen proceso de preparación y tener unos resultados excelentes en las pruebas
de la convocatoria 433 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que suplirá 2.470 vacantes en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.